La noche antes del lanzamiento, un ingeniero llamado Roger Boisjoly hizo algo que pocas personas se atreven a hacer: se opuso, en voz alta y por escrito, a su propia empresa y a la NASA. Dijo, con datos en la mano, que si lanzaban esa nave al día siguiente, con ese frío, algo se iba a romper. Y que la tripulación podía morir. Sus jefes lo escucharon. Y lanzaron la nave de todas formas. 73 segundos después del despegue, con millones de niños viéndolo en vivo desde sus salones de clase, el transbordador espacial Challenger se desintegró en el cielo. Y lo más indignante de esta historia no es el accidente. Es que no fue un accidente. Fue una decisión, tomada por personas con nombre y apellido, que sabían exactamente lo que podía pasar. Quédate hasta el final, porque lo que le pasó después a esos mismos ingenieros es casi tan perturbador como el propio desastre. Para entender por qué medio país estaba viendo ese lanzamiento en vivo, hay que entender primero quién iba a bordo. La NASA había lanzado un programa llamado Maestra en el espacio, buscando a un profesor común y corriente para convertirlo en astronauta y llevarlo a órbita. Recibieron más de 11.000 solicitudes. La elegida fue Krista McAuliffe, una profesora de secundaria de New Hampshire, con la misión de dar, literalmente, una clase desde el espacio. La historia era perfecta para los medios. Escuelas de todo Estados Unidos organizaron transmisiones especiales para que sus alumnos vieran el despegue en vivo. Miles de niños, sentados frente a un televisor, estaban a punto de presenciar en directo la tragedia espacial más famosa de la historia. A bordo, junto a Krista McAuliffe, viajaban 6 astronautas más: el comandante Dex Scobie, el piloto Michael Smith, y los especialistas de misión Judith Resnick, Ronald McNair, Alison Onizuka y Gregory Jarvis. Para varios de ellos, este sería su segundo o tercer viaje al espacio. Para la maestra que iba con ellos, sería el primero y el único. El transbordador despegaba impulsado por 2 enormes cohetes de combustible sólido, construidos en secciones que se unían entre sí como piezas de un tubo gigante. Y en cada una de esas uniones había un sello de goma, un anillo llamado O-ring, cuyo único trabajo era evitar que los gases ardientes del cohete escaparan por las juntas. El problema es que ese sello no era perfecto. Y varios ingenieros ya lo sabían desde hacía tiempo. El transbordador espacial era, en teoría, la joya de la corona de la NASA, la primera nave reutilizable de la historia, pensada para volar una y otra vez y abaratar el acceso al espacio. Pero esa misma ambición, la de volar con una frecuencia casi comercial, generaba una presión constante para no atrasar los lanzamientos. Y en vuelos anteriores, con clima frío, los técnicos ya habían revisado los cohetes después de aterrizar y habían encontrado los anillos de goma parcialmente quemados o erosionados por el calor de los gases que sí lograban escapar un poco. Cada vez que eso pasaba y la nave volvía sana y salva, ese hallazgo se archivaba como una anomalía menor. Nadie detenía el programa por eso. Detente un segundo, porque esto es clave: esta advertencia no llegó de sorpresa la noche antes. Llegó meses antes, por escrito. En julio de 1985, 6 meses antes del desastre, Roger Boisjoly, ingeniero de la empresa que fabricaba los cohetes, envió un memorando a sus superiores. En él advertía que el diseño de esos sellos tenía una falla, y que si no se corregía, el resultado podía ser, cito su propia preocupación, una catástrofe de la más alta orden, la pérdida de la nave, de la plataforma de lanzamiento y de vidas humanas. En vuelos anteriores, con clima frío, los ingenieros ya habían encontrado esos anillos de goma dañados y quemados parcialmente. La nave había sobrevivido esas veces. Y como no había pasado nada grave, la dirección se acostumbró al riesgo. Empezaron a tratar una señal de alerta como si fuera normal. Boisjoly no se quedó callado después de ese memorando. Durante meses insistió, en reuniones internas, pidiendo que se rediseñara esa unión antes de que fuera demasiado tarde. Años después, en entrevistas, contaría lo frustrante que fue ver que nadie con poder de decisión tomaba en serio una advertencia que, para él, no dejaba lugar a dudas. Si esto ya te parece increíble, dale like ahora. Porque la peor parte de esta historia todavía no te la he contado.
La noche del 27 de enero de 1986, la temperatura en Florida cayó a niveles récord, llegó a estar bajo 0 grados durante la madrugada, y por la mañana del lanzamiento apenas rondaba los 2 grados sobre cero. Los ingenieros de la empresa que fabricaba los cohetes, incluido Buzz Holly, se conectaron esa noche a una teleconferencia de emergencia con la NASA. Su recomendación fue clara y directa: no lanzar. Explicaron que jamás habían probado esos sellos con un frío tan extremo, y que el riesgo de que fallaran era real. La NASA, presionada por retrasos anteriores y por el interés mediático del vuelo, cuestionó esa recomendación. Durante casi una hora, ingenieros y directivos discutieron por teléfono, mostrándose mutuamente los mismos datos de vuelos anteriores, una y otra vez, sin llegar a un acuerdo. Los ingenieros insistían en que, sin datos suficientes a esas temperaturas, la decisión más segura era simplemente esperar a que hiciera más calor. Y entonces ocurrió lo peor: los propios directivos de la empresa de los cohetes, sin nueva evidencia técnica, decidieron ignorar a sus ingenieros. Pidieron una pausa, discutieron la decisión solo entre gerentes, sin los ingenieros presentes, y volvieron a la llamada con una respuesta distinta a la que sus propios expertos habían recomendado: luz verde para lanzar. ¿Tú qué hubieras hecho, sabiendo lo que ellos sabían esa noche? Cuéntamelo en los comentarios. A la mañana siguiente, el 28 de enero de 1986, el Challenger despegó con toda normalidad ante las cámaras. 73 segundos después, uno de los anillos de goma, endurecido por el frío extremo, falló exactamente como Buzz Holly había predicho. Gases ardientes escaparon por la unión dañada, encontraron el tanque externo de combustible, y la nave se desintegró en el aire, frente a las cámaras, frente a las familias de la tripulación, y frente a millones de escolares que la estaban viendo en vivo. Segundos antes de la explosión, el control de misión había dado la última instrucción de rutina del ascenso, confirmando que todo marchaba con normalidad. Un instante después, la nave desapareció en una nube de humo y vapor. Muchos espectadores, confundidos, pensaron durante varios segundos que se trataba de una maniobra normal de separación de los cohetes, hasta que la voz del control de misión, quebrada, confirmó que algo había fallado catastróficamente. Los 7 miembros de la tripulación, incluida la maestra Krista McAuliffe, murieron. Y hay un dato final que la investigación reveló después, y que es difícil de escuchar: la explosión no destruyó por completo la cabina de la tripulación. Los restos, recuperados semanas más tarde en el fondo del océano, mostraron que la cabina cayó relativamente intacta durante casi 3 minutos antes de golpear el agua, y que algunos de los sistemas personales de oxígeno de emergencia habían sido activados. Eso significa que, muy probablemente, parte de la tripulación siguió consciente durante buena parte de esa caída. La investigación oficial reunió a algunos de los científicos más respetados del país. Y uno de ellos, el físico Richard Feynman, se volvería la figura central de esa investigación gracias a un gesto tan simple como demoledor. Durante una audiencia pública, frente a cámaras de televisión, Feynman tomó un pedazo del mismo material de sellado, lo sumergió en un vaso con agua helada, y lo apretó con una pinza. Cuando lo soltó, el material no volvía a su forma original con la rapidez necesaria. En cámara, en vivo, delante de todo el país, quedó demostrado lo que la empresa y la NASA ya sabían en privado desde hacía meses. Feynman no se detuvo ahí. En su propio informe final, añadió un apéndice personal, algo inusual para una comisión oficial, donde criticaba con dureza la forma en que la NASA calculaba el riesgo de sus propias misiones. Su idea central, resumida en sus propias palabras, era simple y demoledora: para que una tecnología funcione de verdad, la realidad tiene que importar más que la imagen pública, porque a la naturaleza no se le puede engañar con relaciones públicas. La investigación terminó dándole nombre a este tipo de error, lo llamaron normalización de la desviación. Es lo que pasa cuando una organización ve una falla una y otra vez, no sufre consecuencias graves, y termina por tratar esa falla como si fuera parte normal del riesgo aceptable. Hasta que un día, deja de tener suerte. Después del desastre, la NASA detuvo todos los vuelos de transbordadores durante más de 2 años, mientras rediseñaba por completo el sistema de sellado de los cohetes,
agregando un tercer anillo de seguridad y calentadores para evitar que el frío volviera a endurecer la goma. La comisión investigadora también señaló algo más incómodo todavía: la presión para no atrasar los lanzamientos no venía solo de la ambición técnica. Venía también de la necesidad de justificar el presupuesto del programa espacial frente al gobierno y al público, demostrando que los transbordadores podían volar con la regularidad de un avión comercial. Esa presión política y financiera, dijo la comisión, había contaminado decisiones que deberían haberse tomado únicamente con criterios de seguridad. Pero aquí viene la parte que de verdad debería indignarte. 17 años más tarde, en 2003, el transbordador Columbia se desintegró al regresar a la Tierra, matando a sus 7 tripulantes. La causa técnica fue distinta: un pedazo de espuma aislante golpeó el ala durante el despegue. Pero el patrón humano detrás del desastre fue casi idéntico. Ingenieros habían detectado esos golpes de espuma en vuelos anteriores. Un ingeniero llamado Rodney Rocha pidió, formalmente, imágenes satelitales para revisar el daño en el ala antes de que la nave intentara volver a entrar a la atmósfera. Se lo negaron. Un gerente de la NASA escribiría, en un correo que después se haría tristemente famoso, que ese golpe de espuma no era un problema de seguridad de vuelo. La misma organización, la misma advertencia técnica ignorada, el mismo patrón de normalizar el riesgo. 17 años después de Challenger y de la palabra normalización de la desviación ya escrita en todos los libros de ingeniería, la historia se repitió casi exactamente igual. Ambas tripulaciones murieron por una razón técnica distinta, pero por la misma falla humana. Alguien, dentro de la organización, vio la señal de peligro con suficiente anticipación para actuar, y esa señal se perdió en el camino hacia quienes tenían el poder de detener el vuelo. Queda una pregunta incómoda flotando en el aire, la misma para ambos desastres. Los ingenieros que vieron el peligro no fallaron. Hicieron exactamente su trabajo: investigar, medir, advertir por escrito. El sistema falló en la parte humana, en escuchar. ¿Cuántas advertencias reales, hechas por la persona correcta, en el momento correcto, se están ignorando ahora mismo en algún lugar, solo porque frenar cuesta más caro, o se ve peor, que seguir adelante? Piénsalo la próxima vez que alguien te diga que algo siempre ha funcionado así para justificar no revisar un riesgo conocido. A veces esa frase es verdad. Y a veces es exactamente lo que alguien dijo la noche antes de un desastre. Si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete, y cuéntame abajo, ¿tú habrías firmado ese luz verde para lanzar? Nos vemos en el próximo video.